En este video les voy a platicar las 4 fórmulas que existen para las ecuaciones de la hipérbola. Y vamos a empezar cuando su centro se encuentra en el origen y el eje focal se encuentra sobre el eje X. En este caso, aquí tendríamos los vértices, son los puntos en donde la hipérbola toca al eje X. Aquí tendríamos los focos y cuando estos puntos se encuentran sobre el eje X, vamos a tener un primer tipo de fórmula. Entonces, cuando el eje focal está sobre el eje X, nosotros podemos observar que esta distancia del centro al vértice, en otro video anterior sabemos que lo manejábamos con la letra A. Entonces, fíjense, está sobre el eje X, entonces la fórmula empieza X cuadrada sobre A cuadrada. Menos, la hipérbola ahora va a tener un signo negativo, menos, y para esto necesitamos ubicar al eje conjugado. El eje conjugado nosotros sabíamos que es perpendicular al centro de esta manera. Entonces, esta distancia desde el extremo del eje conjugado hasta el centro la manejamos con la letra B y dense cuenta que está sobre el eje Y. Entonces, la fórmula sería menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Y esta sería nuestra primera ecuación de la hipérbola. Vamos a ver ahora la ecuación de la hipérbola cuando tiene su eje focal sobre el eje Y. En este caso, tendríamos los focos aquí sobre el eje Y, también aquí tendríamos los vértices, y en este caso nosotros sabemos que nuestro valor de A ahora estaría sobre el eje Y. Aquí estaría el valor de la A. En este caso, cuando el eje focal está sobre el eje Y, vamos a empezar ahora, como es el eje Y, empezaríamos con Y cuadrada sobre, y fíjense que sobre el eje Y está el valor de la A, sería A cuadrada, menos, ahora necesitamos ubicar que nuestro eje conjugado estaría sobre el eje X, entonces sobre el eje X nosotros vamos a poder marcar nuestro valor de la B. Esta distancia del centro al extremo del eje conjugado lo llamaríamos B, entonces sería X cuadrada sobre B cuadrada. Fíjense que ahora tiene signo negativo, no como en la elipse que tiene signo positivo, y esto sería igual a 1. Entonces, cuando tenemos nuestra hipérbola vertical, así de esta forma, esta sería su ecuación. Ahora la diferencia es que empieza con Y cuadrada. En este tercer caso de la ecuación de la hipérbola, vamos a tener nuevamente una hipérbola horizontal, pero ahora su centro no se encuentra en el origen. Ahora nosotros vamos a decir que el centro se encuentra en un punto HK, en un punto cualquiera que no sea el origen. En ese caso nosotros también tendríamos que su eje focal es paralelo al eje X. Por eso nosotros diríamos que es una hipérbola horizontal. Cuando su eje focal esté paralelo al eje X, nosotros tendríamos de esta forma los focos. También tendríamos los vértices y nuestro eje normal sería paralelo al eje Y. Cuando nosotros tengamos este caso, podríamos marcar del vértice hasta el centro, sabemos que es con la letra A. Entonces nosotros podríamos decir, cuando su eje focal es paralelo al eje X, nosotros vamos a empezar de esta forma. Vamos a empezar con la X. Sería X, pero ahora no va a ser sola la X cuadrada, va a ser X menos H. Es como si hubiéramos recorrido la gráfica. X menos H al cuadrado, donde H es el centro, entre, fíjense que sobre este eje está el valor de A. Entonces sería A cuadrada. Menos, y ahora ubicamos el eje conjugado, y la distancia desde este extremo del eje conjugado hasta el centro lo marcamos con la letra B. Entonces sería menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada. Esto va a ser igual a 1. Y tendríamos nuestra tercera ecuación de la hipérbola. Vamos a ver el cuarto caso de la ecuación de la hipérbola. Ahora tendremos una hipérbola vertical. Vamos a decir que es una hipérbola vertical porque su eje ahora va a ser paralelo al eje Y. Su centro no se encuentra en el origen. Su centro se va a encontrar en un punto nuevamente, lo podemos marcar como HK. Pero ahora su eje focal va a ser paralelo al eje Y. De ahí que decimos que esta hipérbola es vertical.
En este caso, nosotros tendríamos sus focos en este eje, tendríamos también sus vértices y nosotros sabemos de sus vértices que la distancia del vértice al centro la manejamos con la letra A. Entonces, cuando su eje focal sea paralelo al eje Y, nosotros vamos a empezar ahora, como es paralelo al eje Y, sería Y menos K al cuadrado sobre, y fíjense que sobre el eje Y está el valor de la A, sería sobre A cuadrada, menos, y ahora sería X menos H al cuadrado, sobre, y necesitamos ubicar el eje conjugado. El eje conjugado estaría sobre el eje normal. Aquí tendríamos el eje conjugado y la distancia desde este extremo hasta el centro la marcamos con la letra B. Entonces sería X menos H al cuadrada sobre B cuadrada. Todo esto igual a 1. Y esta es nuestra cuarta ecuación de la hipérbola. Finalmente quiero compartirles un pequeño formulario acerca de hipérbola en el cual tenemos las 4 formas de ecuación de la hipérbola. Sus formas correctas serían canónica cuando el centro se encuentra en el origen y ordinaria cuando su centro está fuera del origen y el eje es paralelo ya sea al eje X o al eje Y. Para nosotros identificar cada uno de los casos podríamos imaginarnos las figuras. Por ejemplo, para la primera, podríamos decir, cuando su eje focal está sobre el eje X, nosotros vamos a tener una hipérbola de esta forma, y entonces ubicaremos cuando va izquierda a derecha, empezamos con X cuadrada. En el segundo caso, cuando el eje focal es el eje Y, tendríamos una hipérbola de esta forma, y en este caso empezaríamos con Y cuadrada. En el caso en el que el centro esté fuera del origen, necesitamos marcar nuevos ejes de la hipérbola que serían paralelos tanto al eje Y como al eje X. En este primero, que el eje focal es paralelo al eje X, nosotros tendríamos una hipérbola de esta forma. En este caso empezaríamos con X y en este otro, cuando sería su eje focal paralelo al eje Y, empezaríamos de esta otra forma. Luego enseguida tenemos la ecuación general de la hipérbola, que no es otra cosa más de que cualquiera de estas ecuaciones, va a estar desarrollada e igualada a 0. Es muy parecida a la elipse, solamente que ahora en la hipérbola A y B deben de tener signos diferentes. Si se dan cuenta, uno es positivo y otro es negativo. En este caso, X es positiva y Y es negativa. Y aquí al revés, Y es positiva y X es negativa. Las fórmulas del lado recto, la igualdad pitagórica, que ya les había dicho en otro video cómo cambia, y la excentricidad, lado recto y excentricidad que son iguales que en la elipse. Pues ojalá les ayude.